En estos días hubo una denuncia por un supuesto hecho de violencia familiar. ¿Alguien sabe algo al respecto? Ah, sí, cierto, Natalia, tenés razón. Salió, tengo entendido que fue el hermano de Oscar González Daer, el señor, no me viene el nombre, el hermano, estaba más en la actividad deportiva. Fue presidente del Sportivo Luqueño y estuvo creo que en la APF como vicepresidente. Ramón, exactamente. Gracias, José. Sí, gracias Natalia por mencionar. Tiene trascendencia este hecho porque recordemos que para dictar la prisión preventiva, artículo, si mal no recuerdo, 242 del procesal penal. Establece tres requisitos, lo habíamos hablado en distintas clases. Primero, el hecho tiene que ser grave. ¿Y cómo se determina la gravedad o no del hecho? Porque para mí puede ser muy grave, de hecho fue muy grave, aquel evento en que un personaje X le atropelló a mi perrita y a consecuencia de ello falleció. Para otras personas ese evento puede pasar inadvertido, puede resultar insignificante. Entonces, ¿cómo se establece la gravedad del hecho? ¿Se acuerdan? Cuando es delito, la pena puede llegar a cuánto. El marco penal, ¿cuál debe ser? No me vean que se están durmiendo. Sí, el 242. Gracias, Natalia. Excelente, Bruno. De 6 meses a 5 años. En los casos de delitos y en los casos de crímenes, los marcos penales son arriba de 5 años hasta 30 años. Es lo que los legisladores establecieron. Es decir, la gravedad se determina no por lo que dijo un periodista X que se jacta de ser entendido en derecho penal y no logra distinguir cuestiones básicas. Sí, tal cual, Diana. Un comunicador en realidad, no tengo certeza de que sea periodista Clariarias, pero sí sé que es comunicador. Periodista desde el punto de vista de que siguió la carrera de periodismo, etcétera, etcétera. Bueno, hay dos cuestiones acá. En primer lugar, vamos a terminar con el recordatorio de que los tres requisitos para que se dicte la prisión preventiva son tres. Uno, que el hecho sea grave. Tiene que ser crimen, en otras palabras. Dos, que exista peligro de fuga. Y tres, que exista peligro de obstrucción. Estos tres requisitos deben darse de manera conjunta. Pero lamentablemente en la práctica eh, hay mucha presión social de un tiempo a este por las redes y por los medios masivos de comunicación. Entonces, proporcionalmente a los reclamos ciudadanos, se vienen lamentablemente los operadores del derecho, llámese juez, defensor público o particular, agente fiscal, vienen obrando. Cosa que no tiene que ser así porque recordemos que la libertad después de la vida es el derecho humano fundamental. Sin la vida no existe derecho alguno. Entonces,
Después de la vida, el otro derecho humano fundamental es la libertad. En consecuencia, para privar de la libertad, para restringirle la libertad a una persona, tuvo que haber cometido un hecho punible grave. Y como ya lo señalara, esta gravedad está determinada por la ley penal. No es porque hicieron una manifestación, se quemaron 5 cubiertas, bueno, significa que el hecho punible fue grave. Bueno, tenemos que tener una vez más en cuenta aquel adagio: nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay crimen ni pena sin ley previa. Ahora bien, hecha esta aclaración, esta precisión en cuanto a los requisitos que deben darse para el dictamiento de la prisión preventiva, la libertad es la regla y la privación de libertad es la excepción. Nunca pierdan de vista esto. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo si el hecho punible que se le atribuye a este señor González Daer, uno de ellos es usura y el otro es lesión de confianza? El marco penal de usura no recuerdo, sinceramente. Sí, Adri, en la práctica es la barbarie jurídica en la cual se incurre, pero no debe ser así. Nosotros como mujeres y hombres de derecho tenemos que insistir con la vigencia de las leyes, no con la vigencia del más bareté o el que tuvo la capacidad de contratar la hinchada del Club X y se va a hacer una manifestación y logra nada más y nada menos que privarle de su libertad a una persona. Imagínense lo sensible que es todavía nuestro Estado de Derecho. Bueno, en cuanto a este señor Arias, se le atribuye el hecho punible de violencia familiar. Posteriormente a la denuncia, aparentemente la supuesta víctima fue a desdecirse, por usar un término. Desconozco la suerte de la denuncia. Lo que sí puedo decirles con propiedad es que, realizada la comisión de un hecho, de la existencia de un supuesto hecho punible, ya sea a través de una denuncia en la policía, en la comisaría o en el Ministerio Público, el titular de la acción penal, ¿qué significa eso? Quien puede iniciar una investigación, quien debe iniciar una investigación con la denuncia, ya sea por la propia víctima o inclusive si en algún medio de comunicación se estuvo informando, basta esa información para que el agente fiscal de turno y del lugar donde supuestamente ocurrió el hecho inicie una investigación penal. Que la víctima no se ratifique en su denuncia, bueno, la cuestión de violencia familiar es un tema muy, muy sensible. Hay hijos de por medio, hay mucha presión cultural que hace que muchas veces la supuesta víctima no tenga la fortaleza necesaria o la convicción para continuar con la denuncia. Y es ahí donde el Ministerio Público, como titular de la acción penal, debe de realizar su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Investigar. Bueno, yo creo que ya podemos arrancar con nuestra clase de hoy. Estas eran cuestiones previas nada más que considero son importantes de abordar porque tienen trascendencia social y por sobre todas las cosas debemos de entender de que la privación de libertad, como ya mencionara, es la excepción a la regla.
Y si a este señor, así como a muchos otros procesados, se les priva de su libertad mediante la prisión preventiva, siempre, siempre, siempre debemos de verificar en el expediente si se cumplieron esos tres requisitos. Isamar, ocurrió un secuestro e intento de feminicidio, bastante grave. Esto ya es crimen. Desconozco el lugar, el caso, pero sería muy interesante que nos arrojes más datos, Isamar, para poder hacer un análisis desde la perspectiva del derecho penal. Muy bien, empecemos. Hoy vamos a desarrollar la lección 12, causas de justificación penal. Entonces, es importante tener en cuenta que las causas de justificación penal, en primer lugar, mejor dicho, ¿cuáles son los elementos del hecho punible? Los elementos son tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad, y para que sea punible, para que se dé la punibilidad de la conducta, sea de acción u omisión, deben de darse estos tres elementos previos: tipicidad, antijuridicidad y reprochabilidad. ¿Qué pasa? Existiendo tipicidad, ¿qué significa tipicidad? Veamos la definición que nos arroja. Existen dos tipos de tipicidad, vale la redundancia. La tipicidad, el tipo legal y el tipo base. El artículo 14, ¿qué nos dice en cuanto a tipo legal? Tengo a mano, profe. Adelante, por favor. El modelo de conducta con que se describe un hecho penalmente sancionado a los efectos de su tipificación. Excelente, muchas gracias. Entonces, nosotros ya no vamos a decir, como hombres y mujeres de derecho que somos, ya no vamos a preguntar qué hizo, no. Vamos a preguntar cuál es el tipo legal que se le atribuye. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que ir incorporando términos jurídicos penales porque están ya ustedes en el tercer semestre de la carrera y tienen que empezar a apropiarse de los términos jurídicos. En este caso específico, tipicidad viene a ser la conducta descrita en la norma penal, es decir, la conducta ya sea de acción u omisión que está que está penada, ya sea con una pena propiamente o con una medida. Bueno, hecha esta precisión, no basta con que la conducta esté descrita en la norma penal o en leyes especiales. Esta conducta, además de ser típica, debe ser antijurídica. ¿Y qué significa antijuridicidad? Nos vamos de vuelta al artículo 14 del Código Penal. ¿Qué es antijuridicidad? ¿Qué significa? La conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal y no esté amparada por causa de justificación. Excelente, Cristian. Excelente. A ver, en realidad me ayuda mucho si Bruno podrías por favor proyectar, porque entonces yo veo y me resulta mucho más fácil. Gracias, Bruno. Y también necesito que ustedes se vayan apropiando de las definiciones. Dice que antijuridicidad es la conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal. ¿Qué significa esto? Que la conducta tiene que estar descrita en la norma. Esta conducta no es cualquier conducta, sino que tiene que estar prohibida
en la norma penal o en alguna ley especial. Eso es uno. Y dos, que no esté amparada por una causa de justificación. Miren ustedes, esto es toda una novedad, creería, para ustedes. No basta con que la conducta sea típica, ya sea por acción u omisión. Debe además de no estar amparada por una causa de justificación. ¿Y cuáles son esas causas de justificación? Nuestro Código Penal identifica cuatro causas de justificación que vienen a ser la legítima defensa contenida en el artículo 19, el estado de necesidad justificante contemplado en el artículo 20, el exceso por confusión o terror previsto en el artículo 24 y la inexigibilidad de otra conducta que se encuentra contemplada en el artículo 25. Ahora bien, veamos por favor qué dice el artículo 19. ¿En qué consiste la legítima defensa? Muy bien, legítima defensa. No obra antijurídicamente, es decir, no obra contra la ley. Quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible. No obra contra la ley quien realizara una conducta descrita en el Código Penal o en las leyes especiales en su caso, de un hecho punible, cuando ella fuere necesaria, racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien propio o ajeno. A ver, para que se configure la legítima defensa, la acción que se busca repeler, es decir, la agresión que se busca repeler, tienen que buscar causar daño, ya sea en uno mismo, en principio en uno mismo o en otra persona. Y que el legislador haya contemplado como causas eximentes, es decir, que no constituya un delito. A ver, legítima defensa. Vamos a avanzar un poquitito más y les voy a dar un caso a ver si consideran ustedes que existió legítima defensa o no. Para que se dé la legítima defensa, la reacción entonces tiene que ser necesaria. Aquí la propia norma lo dice. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que dentro de la norma penal deben estar contenidos los requisitos para eximir de responsabilidad penal sobre un hecho, ya sea acción u omisión. Entonces, no obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuere necesaria, es decir, tiene que ser, valga la redundancia, necesaria para evitar la agresión. Tiene que ser necesaria y racional. Es decir, además de necesaria, debe ser racional para repeler o evitar una agresión ilegítima y no provocada. Uno, entonces, tiene que ser necesaria y racional la conducta desplegada bajo
el argumento de legítima defensa. Debe ser necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica. Es decir, la agresión tiene que ser ahora, en este momento. Por ejemplo, voy conduciendo un vehículo y viene otro conductor y me roza el vehículo. Es decir, ocurre un hecho de daño. ¿Qué hago? Paro la marcha, le pido que se quede, le intercepto su vehículo. Bueno, como no se quedó, se dio a una fugaz, a una fuga y le sigo. Yo le sigo, por lo visto hasta su casa, porque se abre el portón e intenta ingresar en un garage. En ese momento yo subo en la vereda y le intercepto su vehículo, causándole a la vez daño a su vehículo. ¿Qué opinan ustedes en base a lo que dice el artículo 19? Que tiene que ser, a ver si me ponen de vuelta, por favor, la disposición del artículo 19. Prometo que en la siguiente clase ya voy a tener mi código, así no les molesto. Entonces, la conducta debe ser necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno. Es decir, 4 requisitos tienen que darse para que se configure la legítima defensa. Esta conducta que acabo de detallarles, de seguirle a un personaje que me rozó el vehículo, interceptarle en la vereda de su casa, al mismo tiempo provocándole un daño a su vehículo. ¿Esta conducta a ustedes les parece necesaria y racional? ¿Es racional esta conducta? ¿Es necesaria esta conducta? Porque dice, para impedir, para rechazar o desviar una agresión. Fíjense bien, hagamos juntos el análisis porque si yo sola me pongo a hablar acá, no es nada simpático, no es provechoso para ustedes. Muy bien, ya ocurrió. Acá alguien dice, voy al chat un rato. A ver acá. Alguien dijo no y acá muy bien. Ese no, solo no me basta. Tienen que decirme por qué no. Porque ya ocurrió. Excelente, Daniel. ¿Qué pasa? Para que se configure la legítima defensa tiene que ser necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica. Y esto ya no es presente. El evento ya ocurrió. El daño a mi vehículo ya provocó. Es cierto, es antijurídica la conducta del otro, pero ya no es presente. Y cuando uno de los elementos, Natalia, esa es consulta jurídica, ya lo que vos estás preguntando, y la consulta jurídica en la ley de honorarios establece 5 jornales como mínimo. Bueno, muy oportuna tu pregunta, Natalia. El daño es un hecho punible.
se encuentra, a ver un poquito, es un hecho punible y la ley 3440/2008 que modificó varios artículos del Código Penal establece que es de acción penal pública el daño. Pero hay agentes fiscales que se resisten todavía a imputar y a raíz de ello las víctimas plantean el juicio que se llama indemnización por daños y perjuicios en el ámbito civil que tanto le gusta a Bruno. Bueno, volviendo. No va a quedar impune, probablemente desde el Ministerio Público quedará, pero el particular, la víctima, tiene todavía la instancia civil para iniciar una demanda. Ocurre que a ese efecto va a tener que contratar un abogado y el abogado, por supuesto, tiene derecho a cobrar sus honorarios. De ahí que muchas veces la gente, la persona víctima de un daño, desiste de iniciar un juicio porque tiene su costo y capaz que reparando el daño salga el costo sea igual a los gastos que iba a implicar contratar un abogado, sin mencionar el factor tiempo. Defensoría, Adri, gracias por preguntar. Defensoría Pública interviene cuando la persona no tiene recursos económicos para pagarse un abogado particular. Y hay defensores públicos, efectivamente existen en todas las jurisdicciones, todas las materias, ya sea penal, civil, laboral. A ver qué jurisdicción me falta. Penal, civil, laboral, inclusive en lo contencioso administrativo, niñez, exactamente. Gracias, Adri. Sí, en todas las materias existe, para todas las materias existe defensoría pública. Muy bien, volviendo a nuestro tema. A ver, voy a buscar, entonces, para que podamos invocar legítima defensa, entonces, la agresión en primer lugar debe ser, la agresión recibida en primer lugar debe ser ilegítima. Porque dice, no obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal. ¿Entienden? El hecho del cual soy víctima y en el marco del cual supuestamente voy a ejercer legítima defensa, tiene que estar contemplado en la norma penal. Es decir, la agresión debe ser ilegítima. La reacción debe ser racional, debe ser necesaria, debe ser racional. ¿Qué significa racional? Por ejemplo, si soy víctima de un hecho de hurto, hurto, no es robo agravado, hurto. Va a ser una reacción racional dispararle a esa persona para defender la cosa que quería hurtarme. No, no es racional. El bien jurídico que se busca proteger, en este caso mencionado, debe ser proporcional al hecho. El bien jurídico que se busca proteger debe ser de igual magnitud al que se buscó violentar. Es decir, la cosa, usando el término de materia civil, viene a ser un bien. Un bien.
mueble. Entonces, la norma busca proteger los bienes de las personas. A efectos de esa protección, yo estoy habilitada a utilizar bienes jurídicos de igual magnitud. Es decir, si yo busco proteger mis bienes, la manera correcta no es agarrando un arma de fuego, disparándole a la persona que está queriendo apropiarse de ese bien mío, que está queriendo hurtar. Tiene que ser racional la reacción. A ver, voy a traer un ejemplo, a ver si logro al menos proyectarles. Sí, parece que vamos a tener suerte. Necesito que alguien me diga si está proyectado el ejemplo. No, profe. ¿No? Bueno, téngame un poquitito de paciencia. Profe, A ver, le tenés que dar en presentar ahora. Está abajito, a la derecha. sí, sí, Y ahí aquí dice está. una ventana. A ver, presentar ahora, estoy buscando. Espero no proyectar otra cosa. Vista previa no es. A ver, estoy buscando. En una ventana. Sí, acá abajo. Ahí. Ahí está. Excelente. Toda la pantalla. Ahí. Cualquier cosa proyecte. Ahí estamos viendo. A ver, por eso les decía, espero no proyectar cualquier cosa. Una pestaña de Chrome. Entonces, causas de justificación. Ahí está, muchas gracias. Después, como vuelvo al... Bueno, ahora ven todos el ejercicio 1. El ejercicio 1. Opté por A, por B, porque doy nombre de repente y puede coincidir y no quiero herir susceptibilidades. Puede coincidir con hechos reales. A pega a B en la cabeza con una bolsa llena de libros, que además contiene un ordenador portátil, una notebook. B sufre lesiones en la cara que requirieron para su curación tratamiento médico. Muy bien. Hasta acá. ¿Que es un hecho punible? Pregunto, si la conducta desplegada por A es un hecho punible. A ver, ¿alguien quiere ser admitido? Le partió la cara, dice alguien acá. Y sí, prácticamente. Sí es. A ver, Zoraida, ¿por qué es un hecho punible? ¿Alguien puede ayudar? ¿Por qué la conducta desplegada por A es un hecho punible?
le causó un daño. Yo más bien le llamaría lesión. Le causó una lesión. Entonces, la lesión está o no prevista como un tipo legal. ¿Está Profe, justificada la lesión? Sí. en el artículo 111, que fue modificado por la ley 3440, Sí. se encuentra, profe, y A tiene ver, tres incisos. ¿qué dice? Dice, el primer inciso dice, el que dañara la salud de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Correcto, correcto. O sea que es un Entonces, delito. ¿cómo? O sea que es un delito. Perdón, que justo mi perro empezó a ladrar. ¿Qué dijiste? O sea que es un delito. Es un hecho punible y por el marco penal es delito. Ahora, eso es 111. Sí. 112, ¿qué dice? Lesión grave. A ver, ¿qué dice? Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años el que intencional o conscientemente con la lesión 1. Pusiera a la víctima en peligro de muerte. 2. La mutilara considerablemente o la desfigurara por largo tiempo. 3. La redujera considerablemente y por largo tiempo en el uso de su cuerpo o de sus sentidos, en su capacidad de cohabitación o de reproducción, en sus fuerzas psíquicas o intelectuales, o en su capacidad de trabajo. 4. Causara una enfermedad grave o afligente. Ya, ok. A ver, el ejercicio no nos arroja todos estos elementos que el 112 dispone, contempla, mejor dicho, perdón. Entonces, nos quedamos con daño. ¿Qué dice daño? Si alguien puede repetir, por favor. Daño es 111. El que dañara la salud de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Ya. En realidad tampoco arroja el ejercicio si se dañó o no la salud de esta persona. Pero bueno, vamos a quedarnos con daño, a los efectos académicos nada más. Entonces, desde el punto de vista de la causa de justificación legítima defensa, ¿se dio legítima defensa? No. A ver, ¿por qué no va a poder alegar legítima defensa? El artículo 19, ¿qué nos dice? Para que la conducta sea considerada como legítima defensa, el hecho respecto del cual se ejerce la legítima defensa, en primer lugar, debe ser un hecho punible. Debe estar contemplado en la norma. A ver, Bruno, ¿vos tenés el artículo 19? Sí, profe. Gracias. Ahí está. Varios dijeron que no. ¿Por qué no es legítima defensa? Legítima defensa dice que obra antijurídicamente quien realiza una conducta
descrita en el tipo legal de un hecho punible cuando ella fuere necesaria y racional. Necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica. Es decir, la conducta de aquella persona respecto de quien estamos ejerciendo legítima defensa tiene que ser un hecho antijurídico, un hecho prohibido por la ley. Debe ser necesaria y debe ser racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien propio o ajeno. Estos son los requisitos que deben de darse para que exista legítima defensa. Si uno de estos elementos faltara, no existe legítima defensa. ¿Entienden? Por eso celebro que la respuesta de ustedes, porque si bien es cierto no argumentaron algunos, la mayoría no argumentó, pero quiero creer de que están comprendiendo solo la dinámica, la forma de desarrollar la clase no permite interactuar de manera inmediata, entonces se dificulta un poquito. Y efectivamente, como dice Bruno, no fue necesaria ni racional. Bueno, entonces tenemos bien claro, la agresión debe ser necesaria, debe ser racional, debe ser presente y antijurídica para la protección de un bien jurídico propio o ajeno. Uno de estos requisitos no se da, entonces no existe legítima defensa. Y atiendan bien, nadie puede hacerse justicia por mano propia. Nadie puede hacerse justicia por mano propia. Para que se haga justicia están las instituciones. Justamente, la ciudadanía declina de sus derechos y le cede esos derechos al Estado para que el Estado, a través de instituciones que funcionan por medio de personas humanas, puedan administrar justicia. Muchísimas gracias. Creo que es Bruno el que está proyectando. Artículo 15 de la Constitución Nacional. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero se garantiza la legítima defensa. Muy bien. ¿Les parece a ustedes reclamar derechos? Espérame que Bruno, vamos a quedarnos ahí un ratito. Ya me gustó ese artículo 15. ¿Les parece a ustedes reclamar derecho quemando cubiertas, pintarrajeando vehículos ajenos, instituciones, pintando esos grafitis con agresiones verbales, etcétera, etcétera? ¿Les parece una manera pacífica de reclamar? No. ¿Por qué no? Porque desde el momento que se daña bienes ajenos, ahora por dar un ejemplo, en crisis entro con la historia del cloro. El cloro es la lavandina pura. Y me pongo a limpiar la oficina y me salpica la ropa. Unas ganas de reclamar con violencia, de que haya este limpiador
despacho por despacho con herramientas para cada despacho, insumos de higiene para cada despacho. No se puede, no se puede. Entonces, me tengo que aguantar y llevar mis propios elementos de limpieza para poder estar un poco más protegida, para poder estar un poco más protegida. Es cierto este comentario. Gracias, Bruno, por el artículo 15 de la Constitución Nacional. Aquí alguien dijo, hizo un comentario, a ver si encuentro. ¿Para qué existen las instituciones? Sí, es cierto. Si es que las personas van a hacer justicia por mano propia, ¿sí? Es que las personas van a hacer lo que quieran y afectar, tal cual, Johanna. Y por eso es que tenemos que ver la manera de que se conozca, que la gente conozca sus derechos, pero que también conozcan sus obligaciones. Porque ¿cuál es el error en el que fácilmente se viene incurriendo? En la escuela a los niños se les enseña solo sus derechos, no se les enseña sus obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ante cualquier corrección que papá o mamá quiere hacer, el niño de 7 años que apenas habla, te voy a denunciar en Codeni. O sea, es cierto, el niño, la niña tiene una protección especial a través de las normas jurídicas, pero eso no significa que solamente tenga derechos, también tiene obligaciones. Y en su momento, cuando puedan, lean el artículo 6 del Código de la Niñez. Bueno, entonces quedó claro. Para que se configure la legítima defensa, debe ser la conducta que busca rechazar una agresión, debe ser necesaria y racional. La agresión debe ser presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno. Muy bien. Entonces, quiero creer que quedó bastante claro de que una conducta típica, es decir, una conducta sancionada por el Código Penal o por leyes especiales, puede no ser punible. ¿Por qué? Porque no es antijurídica. Cuando no es antijurídica una conducta prevista en el Código Penal o en otras leyes especiales, cuando existan causales de justificación para esa conducta. ¿Y cuáles son las causales de justificación? Ya detallamos la legítima defensa. Ahora vamos a pasar a la segunda causa de justificación que contempla nuestro Código Penal, que es el estado de necesidad justificante. Y el estado de necesidad justificante claramente dice, inciso primero, gracias Bruno, no obra antijurídicamente, es decir, empieza así mismo como el artículo 19 que se refiere a legítima defensa. No obra antijurídicamente, es decir, no obra contra la ley. ¿Quién? En una situación de peligro presente para un bien jurídico propio o ajeno, lesionara otro bien para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. Muy bien. Entonces, no obra antijurídicamente quien, no habiendo un modo menos lesivo para evitar el mal que le está amenazando, despliegue una acción de manera a buscar evitar ese acto lesivo de sus derechos.
no obra antijurídicamente, no obra en contra de la ley, quien en una situación de peligro presente para un bien jurídico propio. Peligro presente sería, por ejemplo, a ver, el caso que mencionamos recién, les voy a proyectar para poder, discúlpenme que mi perro justo ahora se pone a ladrar y me está desconcentrando un poquitito. Vista previa. Ya, ahí está. Presentar ahora. Muy bien. Muy bien. Acá está. Con un poco de paciencia me voy a amigar con la tecnología. El ejemplo anterior que habíamos dado decía A pega a B en la cabeza con una bolsa llena de libros, que además contiene un ordenador portátil. B sufre lesiones en la cara, que requirieron para su curación tratamiento médico quirúrgico. Bueno, hago una corrección. Hace rato dije que no nos arrojaban los elementos para la lesión. Y sí, contiene elementos para configurarse lesión. Bueno, ahora bien, a la salida del metro, esto sería un país extranjero porque lamentablemente lo del metro se quedó en proyecto. A la salida del metro, B amenaza a A con una navaja si no le entrega su cartera. A reacciona pegando a B con la bolsa que llevaba al hombro, cargada con su ordenador portátil y con libros, causando a B lesiones para su curación. Lesiones en la cara que requirieron para su curación tratamiento médico quirúrgico. Pregunto, ¿esto es legítima defensa o es estado de necesidad justificante? Bueno, voy a tener que sacar de la pantalla porque escucho que están escribiendo en el chat. Entonces me voy al chat un rato a ver qué están diciendo. Sí, acá una mayoría contestó que se configura estado de necesidad justificante. Alguien dijo legítima defensa. Hay mayoría que dice estado de necesidad justificante. Ahora, veamos un poco, mientras mi gente ve quién golpea la puerta, la mano en el portón, perdón. Veamos un poquito a través de Bruno qué dice el artículo 20 que aborda estado de necesidad justificante. Dice, no obra antijurídicamente quien en una situación de peligro presente para un bien jurídico propio o ajeno lesionara otro bien
para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. Muy bien. Estado de necesidad justificante. Dice, la acción debe ser necesaria. Es decir, que no haya un modo menos lesivo para evitar el mal que amenaza. Por tanto, la acción no es necesaria si el peligro podía evitarse de otro modo. Pregunto, en el ejercicio que proyectara, ¿había otro modo de evitar el peligro? Voy a proyectarles de vuelta el ejercicio. A la salida del metro, B amenaza a A con una navaja si no le entrega su cartera. A reacciona pegando a B con la bolsa que llevaba al hombro, cargada con su ordenador portátil y con libros, causando a B lesiones en la cara que requirieron para su curación tratamiento médico quirúrgico. Poniéndonos la lente del estado de necesidad justificante, pregunto, ¿la acción fue necesaria? Es decir, ¿no había otro modo menos lesivo para evitar el mal amenazado? Fíjense que la acción no es necesaria si el peligro podía evitarse de otro modo. Y el peligro podía evitarse corriendo, dice acá alguien. Y sí, la verdad que sí. El detalle no menor es que el agresor amenazó a A con una navaja. Yo no sé si salir corriendo sería una opción. Sinceramente, creo que la amenaza era contra la vida de A. En consecuencia, desde mi punto de vista, aplicando el artículo 20, se da el estado de necesidad justificante. Y agrego, es una causa de justificación el peligro. El peligro, ¿cuál era la amenaza? No solo el bien, sino la vida misma estaba en peligro. La vida de A estaba en peligro. El bien jurídico que buscaba proteger era la vida, su propia vida. Y atendiendo a que B portaba una navaja o usando lenguaje bien nuestro, un puñal. B portaba un puñal. Así es que la única manera, desde mi punto de vista, que podía salvarse fue a través de la conducta que desplegara A. Aquí la vida es el bien jurídico mayor por excelencia, y la lesión que viene a ser la integridad física de la persona, si bien es cierto, es importante. No estamos diciendo que no sea importante, pero es un bien jurídico de menor preponderancia. La integridad física
es un bien jurídico de menor preponderancia que la vida. Entonces, no obra antijurídicamente quien en una situación de peligro presente para un bien jurídico propio o ajeno lesionara a otro para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. Ese es el inciso primero. Ahora, el inciso segundo, ¿qué dice? ¿Qué dice el inciso segundo? No obra antijurídicamente quien realizara el tipo legal de un hecho punible por omisión, cuando no podía ejecutar la acción sin violar otro deber de igual o mayor rango. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? A ver, el ejemplo acá sería, dice la norma, no obra antijurídicamente quien realizara el tipo legal de un hecho punible por omisión. Ya les digo, ténganme un poquitito de paciencia. Esto es artículo 20. No obra antijurídicamente quien realizara el tipo legal de un hecho punible por omisión. Le gusta mucho a los varones, por lo menos a mis sobrinos les gusta mucho ir de pesca. Y vamos a suponer que vayan 3 personas en una lancha, indistintamente de fiesta, de pesca, como fuera. Ninguno de los 3 sabe nadar. Viene un temporal que hace que la lancha empiece a meter agua y termina volcándose. ¿Qué pasa? Si es que A, B y C van en la lancha. A, B y C, ninguno de los 3 saben nadar. ¿Qué pasa si A, con tal de salvaguardar su vida, se apoya en el hombro de B y logra mantenerse flotando y preservar de esa manera su vida, aferrándose, por supuesto, a una parte de la lancha? Dice el inciso segundo, no obra antijurídicamente quien realizara el tipo legal de un hecho punible por omisión, cuando no podía ejecutar la acción sin violar otro deber de igual o mayor rango. La vida de A, la vida de B, la vida de C, el mismo bien jurídico es lo que se busca proteger. Ahora, siendo que A no podía salvaguardar su vida sin violar el deber de asistirle a B o a C, en su caso, no obra antijurídicamente. Es decir,
no obra en contra de la ley. ¿Por qué? Porque A estaba buscando salvaguardar su propia vida. Y repito, la vida de B, la vida de C, es el mismo bien jurídico. Es de igual rango al derecho que A buscaba salvaguardar. En el caso, otro ejemplo menos complejo, en el caso de un bombero, rompe las puertas porque escucha que dentro de la vivienda gritan personas pidiendo auxilio, pidiendo socorro. El bombero rompe las puertas buscando salvaguardar la vida de esas personas que están pidiendo auxilio. Es decir, el bien jurídico propiedad que viene a ser la casa, la puerta, él violenta buscando salvaguardar el bien jurídico de mayor rango que viene a ser la vida. ¿Entienden? A eso se refiere el inciso segundo, que no obra antijurídicamente, que, pues caso contrario, si fuera antijurídica, si no estuviera amparado por una causa de justificación, el hecho de romper la puerta es daño. Está realizando un tipo legal de un hecho punible. Pero ¿qué pasa? En este caso, busca proteger un bien jurídico de mayor rango, que es la vida. Por eso les decía en su momento que tenemos que tratar de leer no solamente los resúmenes. Yo veo, admiro muchísimo a las personas que preparan los resúmenes porque conlleva mucho trabajo, un despliegue intelectual requiere. No cualquiera hace un resumen. Pero ¿qué pasa? Por más buena fe que haya en la persona que ha elaborado el resumen, puede estar omitiendo un factor importante de la lección, un aspecto importante de la lección. Es decir, incurre en mutilaciones no queridas, pero en el afán de comprimir la lección, hace el resumen y omite detalles importantes. ¿A dónde estoy queriendo llegar con esto? Que apenas con estas clases, lo que los profesores hacemos es apenas motivarles a ustedes para que lean, para que profundicen en la lectura de materiales. Entonces, imagínense, ustedes en el ejercicio de la profesión, sea en defensa propia o en defensa de un tercero, de algún ser querido, caro al afecto, imagínense ustedes a una persona que haya cometido un hecho punible, ustedes, amparados en una causal de justificación, pueden obtener la absolución de esa persona. Imagínense la trascendencia de estas lecciones. Pero ¿qué pasa? La complejidad del lenguaje utilizado en la norma hace muy difícil su comprensión. Aparte que yo sé que ustedes ya están cansaditos. Yo sé que ya vienen de otra clase y yo entro en desventaja porque prácticamente entro en segundo tiempo, como se dice, y ya en el primer tiempo hubo un despliegue de la capacidad física y entre la digestión de lo que comieron, de buscar concentrarse en lo que dice el profesor, todo eso conlleva un desgaste físico. Pero ¿qué pasa? Hay que jugar el segundo tiempo. Por eso yo les pido las disculpas del caso. De repente
Sí, es difícil darme a entender. Y, les aseguro que lo que más quiero es que me entiendan, que comprendan, porque no solo van a ganar buena plata siendo buenos abogados, penalistas, sino que ustedes, por sobre todo, pueden enseñar a sus seres queridos y se pueden evitar conductas que por desconocimiento de que muchas veces está prohibido por la norma, se comete. Bueno, veamos rápidamente las diferencias entre el estado de necesidad y la legítima defensa. Rápidamente porque veo que ya es un poco, se nos va el tiempo. Para que exista legítima defensa, tiene que haber una conducta agresiva previa, es decir, una conducta, mejor dicho, prevista en el tipo legal. Gracias, Bruno. Creo que es Bruno. Me distraen un poquito cuando piden ser admitidos cuando ya estamos avanzados, pero bueno, de igual manera hago el esfuerzo. El artículo 19, entonces, para recordar las características, la diferencia, la legítima defensa tiene que haber una conducta agresiva. En el estado de necesidad, basta con que se dé una situación de peligro. En la legítima defensa, la agresión requiere que sea injusta. En el estado de necesidad, no existe ataque. No es una injusticia de peligro. A ver. Vamos a hacer una corrección. En la legítima defensa, entonces, no obra antijurídicamente quien realiza la conducta descrita en el tipo legal cuando ella sea necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión. Debe haber una agresión presente y antijurídica a un bien propio o ajeno. Mientras que en el estado de necesidad justificante debe existir peligro presente. No existe todavía agresión propiamente. Y la particularidad que se da en el estado de necesidad justificante es que la lesión de los bienes jurídicos de un tercero debe ser el único camino para evitar el peligro. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos? Que B portaba una navaja o puñal, como le quieran llamar, y atendiendo a esa circunstancia, A reacciona golpeándolo con la mochila que contenía una notebook. A consecuencia de ello, B sufre lesiones que le requirieron atención médica profesional. Es decir, la lesión de los bienes jurídicos de un tercero debe ser el único camino para evitar el peligro. En la legítima defensa, la agresión injusta autopuesta en peligro de bienes jurídicos, es decir, tiene que haber una agresión previa, que es el primer factor que señalé. Muy bien, esas son entonces las diferencias básicas que quise traer a colación, y como estamos un poco
comprimidos por el tiempo, vamos a hacer un abordaje rápido de las otras dos causales de justificación penal, que son el exceso por confusión o terror, previsto en el artículo 24 del Código Penal, y por último, la inexigibilidad de otra conducta, que se encuentra contemplado en el artículo 25. En primer lugar, el exceso por confusión o terror. El que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o terror en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante, será eximido de pena. El que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o terror en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante, será eximido de pena. A ver, un ejemplo. Continuamos con la salida de pesca. Cada uno llevó su camping, montó en ahí a orillas del río, pasaron la noche A, B y C. Ahora bien, es ya transcurrida altas horas de la madrugada, A escucha un ruido fuera del camping, fuera del toldo, llamémosle. Sale con su arma de fuego en mano y realiza disparos, pensando que era, a ver, ¿qué animales tenemos en los alrededores del río? A ver, ustedes que suelen... Un zorrillo. ¿Cómo? Un zorrillo. Un zorrillo. No, yacaré, ya dice. Sí. Ponerle que sea un cocodrilo. Zorrillo no sé cómo se le dice comúnmente, digamos. Me curé, dice otro. Comadreja. Puede ser. Espantoso es el olor de la comadreja. Bueno, vamos a quedarnos con el cocodrilo. Puede ser yaguareté también. Y el yaguareté no sé, porque me parece que ya están los en extinción en nuestro país. Vamos a quedarnos con el cocodrilo, que al desplazarse hace mucho ruido. Y bueno, pensando que era una persona que venía a robarle o inclusive a poner en peligro su vida, realiza los disparos, pero tan desafortunadamente que, pensando él que se trataba de un cocodrilo, de una comadreja o de un animal feroz, había sido de una persona. Y obviamente el que matara, ¿cómo que dice el artículo 105? El que mata a otro será castigado con pena privativa de libertad hasta de 5 a 20 años, dice, con la última modificación. Ahí está. Gracias, Bruno. Entonces, el que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o terror, ya sea por confusión o por miedo, en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante, será eximido de pena. Es decir,
No basta con me confundí. No basta, tienen que darse los elementos suficientes como para que realmente ya con un análisis psiquiátrico, con un dictamen psiquiátrico, se podrá determinar si realmente esa persona se dejó llevar por confusión o terror. Ese es un aspecto, un detalle no menor que tenemos que tener en cuenta, que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, debe de presentar pruebas cuando está buscando una condena. Entonces, para determinar si realmente la persona esto se da en realidad más en el ejercicio de la defensa. Si el abogado defensor, sea particular o público, busca eximir de responsabilidad penal a su representado, a su defendido, y alega exceso por confusión o terror, debe de demostrar a través de medios, en estos casos, se hacen pruebas psiquiátricas, psicológicas, que arrojan si es que la persona obró por confusión o terror realmente. Y por último, inexigibilidad de otra conducta. El que realizara un hecho antijurídico, el que realizara un hecho contrario a la ley, para rechazar o desviar de sí mismo, de un pariente o de otra persona allegada a él, un peligro presente para su vida, su integridad física o su libertad, será eximido de pena cuando, atendidas todas las circunstancias, no le haya sido exigible otra conducta. En caso de haber sido exigible otra conducta, la pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67. El artículo 67 es el que contempla las circunstancias atenuantes para establecer una sanción. Y acuérdense que la sanción puede ser una pena o una medida de seguridad. Eso vamos a estar abordando en lecciones específicas, así es que no se desesperen todavía, que no se expanda el pánico. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. De mi parte nada, profe.